Iniciamos. Un saludo a todos. Este es una exposición de la clase de química orgánica impartida por nuestra docente Mildred Soto. Los integrantes de este grupo número 2 son Rosario del Carmen, Catherine Michelle, Melissa Isabel, Elena Matute, mi persona, Brian Alexander. Nosotros vamos a explicar sobre el tema de ácidos carboxílicos, así que va a introducir dando una explicación de lo que es ácidos carboxílicos nuestra compañera Rosario. Saludos a todos. Me toca hablar sobre lo que son los ácidos carboxílicos. Bueno, como lo hemos mencionado, los ácidos carboxílicos son un grupo de compuestos caracterizados por poseer un grupo funcional llamado grupo carboxilo. Los ácidos carboxílicos juegan papeles muy diversos en la fisiología de las plantas y de los animales, ya sea en forma de triglicéridos, aceites o grasas, o en forma de fosfolípidos, cerebrósidos, ácidos biliares. Ácidos orgánicos carboxílicos poseen uno o varios grupos llamado carboxilo, que lo caracterizan, y su nomenclatura oficial es conforme al número de átomos de carbono que poseen, adicionando la terminación ico, dioco o trioco, según tengan uno o dos o tres grupos carboxilos. Según Wader, al nombrarlos, el grupo carboxilo tiene prioridad sobre cualquiera de los otros grupos funcionales. Bueno, hablando de los ácidos carboxílicos, ahí tenemos la estructura general de los ácidos carboxilos. Propiedades fisioquímicas. Esas propiedades fisioquímicas se refieren a los fármacos, hay veces que utilizamos en la medicina. Entonces, todo tiene que ver con los ácidos carboxílicos también, la mezcla y todo. Solubilidad que tienen los ácidos carboxílicos. El grupo carboxilo confiere carácter polar a los ácidos y permiten la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula de ácido carboxílico y la molécula de agua. La presencia de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí por puente de hidrógeno doble, formando un dímero cíclico. Esto hace que los primeros 4 ácidos monocarboxílicos alifáticos sean líquidos completamente solubles en agua. La solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono a partir del ácido dodecanoico o ácido láurico. Los ácidos carboxilos son sólidos blandos insolubles en agua. Punto de ebullición de los ácidos carboxílicos. Presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia puente de hidrógeno. Punto de fusión. El punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo más elevado el de los ácidos fórmico, acético, al compararlos con los ácidos propiónico, bútrico y valérico, de 3, 4 y 5 carbonos. Respectivamente, después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular. Esto carbono interfiere en la asociación entre las moléculas. Los ácidos monocarboxílicos
aromáticos son sólidos cristalinos con puntos de fusión altos respecto a los ácidos alifáticos. Ahí podemos observar el punto de ebullición y el punto de fusión. Hablando de sales de los ácidos carboxílicos, podemos definirlos que son líquidos, sólidos, cristalinos, no volátiles, constituidos por iones positivos y negativos, y sus propiedades son las que corresponden a tales estructuras. Las fuerzas electrostáticas considerables que mantienen los iones en el retículo cristalino solo pueden superarse por un calentamiento o temperatura elevada o por medio de un solvente muy polar. La temperatura requerida es tan alta que antes de lograrla se rompen enlaces carbono y se descompone la molécula, lo que sucede generalmente entre los 300 a 400 centígrados. Raras veces es útil un punto de descomposición para la identificación de una sustancia, puesto que generalmente refleja la rapidez del calentamiento que la identidad del compuesto. Propiedades químicas. El comportamiento químico de los ácidos carboxílicos está determinado por el grupo carboxilo. Esta función consta de un grupo carbonilo, CO, y de un hidroxilo, OH, donde el OH es el que sufre casi todas las reacciones, pérdida de protón o reemplazo del grupo OH por otro grupo, formación de hidrólisis de nitrilos. Los mejores reactivos para convertir los ácidos carboxílicos en cloruros de ácido son el cloruro de tionilo y el cloruro de oxalilo, porque forman subproductos gaseosos que no contaminan al producto, el cloruro de oxalilo, y es muy fácil de emplear porque hierve a 62 centígrados y se evapora de la mezcla de reacción, condensación de los ácidos con alcoholes, esterificación de Fischer, el hidruro de litio y aluminio. Reduce los ácidos carboxílicos para formar alcoholes primarios. El aldehído es un intermediario en esta reacción, pero no se puede aislar porque reduce con mayor facilidad que el ácido original. Ok, buenas noches. Yo voy a hablar un poco acerca sobre los primeros monocarboxílicos, ¿verdad? Entonces, para empezar, como decía mi compañera, o sea, los grupos carboxílicos son aquellos grupos compuestos que están compuestos con grupos carboxilo o carboxi en este caso. Entonces, los primeros monocarboxílicos, voy a empezar hablando un poco acerca del ácido fórmico. En este caso también se le llama como el nombre IUPAC, ácido metanoico. El ácido metanoico o el ácido fórmico lo encontramos muy común en la hormiga. También vamos a hablar un poquito acerca del ácido acético, que lo encontramos también en el vinagre. Y su nombre IUPAC es el ácido etanoico. Me gustó mucho porque encontré un poco acerca de que habla de que este ácido nos ayuda también en las ensaladas, ya que está constituido por lo de el francés, perdón, lo del francés, el químico, en este caso habla de que también no solo está en el vinagre, sino que también proviene en otros ácidos. Vamos a continuar con el ácido protanoico. Entonces, este ácido, mucho lo encontramos en una solución salina sobresaturada y se presenta como una sal o similar a un jabón. Es un poco insoluble y es como sus partículas de ácido carboxílico son más pequeñas. Luego vamos con el ácido butanoico, que ese creo que más que todo es en la mantequilla, en la margarina, como nosotros lo conocemos,
Y por último, en el ácido pentanoico. Este también sí se encuentra en varios componentes, pero lo más común, como dice aquí, que es en la valeriana. En la valeriana, cuando hacemos como los tés y todo esto, se descompone este ácido y nos ayuda también a poder tener como una buena salud. Entonces, para continuar, voy a hablar un poco acerca del ácido benzoico. Creo que es muy común. Entonces, este ácido benzoico, no sé si me podrían ayudar con la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Lo encontramos mucho como en las ciruelas y en los arándanos. Tenemos aquí la fórmula del ácido benzoico, el cual es un ácido aromático que contiene como grupo carboxilo, como ya hemos hablado, y un anillo fenílico. Y el olor es como bastante ligero y un poco soluble en agua fría, pero también es bastante soluble en el agua caliente, porque ahí a veces hacemos o hacen, en este caso, como ciruelas con agua caliente para poder sacarle como su extracto. Entonces, en este caso sí es bastante soluble. Este ácido benzoico también posee eh, como el anillo fenólico y en la naturaleza, como ya había hablado, en los arándanos. Luego voy a hablar un poquito acerca del ácido salicílico, que es bastante común, ya que nos ayuda a poder como producir, o en este caso, a poder obtener como de la planta. En las plantas, como pueden observar, su fórmula ahí está con 2OH. Entonces, es un sólido cristalino e incoloro. Es una molécula química producida en el mundo vegetal. Está presente en varias plantas. También lo podemos encontrar en la reina de los prados, en el sauce, en un árbol conocido desde la antigüedad, ¿verdad? Tiene muchas eh, como propiedades como antiinflamatorias, dolores de cabeza, ya que prácticamente esta es como la aspirina, como muy comúnmente lo conocemos, y nos ayuda también a poder tener una buena salud. Más que todo, se ha creado varios tipos de aspirina, pero se nos ha enseñado que la mejor, o en este caso, la más, no sé si se puede decir original, tiene que ser como lo que trae esta fórmula, como las 2OH, para que pueda ser como bastante original, o en este caso pura. Luego voy a hablar acerca de algunos ácidos nutricionales. ¿Qué son los ácidos nutricionales? Son aquellos que lo encontramos mucho en varios nutrientes, en varias plantas, en varios alimentos. Para empezar, en el ácido cítrico, como lo menciona acá, es un ácido orgánico, tricarboxílico, que está presente mucho en las frutas. Tenemos aquí algunas imágenes y la fórmula. Entonces, ¿para qué nos sirve y qué es el ácido? Es uno de los principales aditivos alimentarios. Creo que muchos nos volvemos adictos cuando tomamos el jugo de naranja y entre otros como jugo de limón y todo eso, ¿verdad? Entonces, es un antioxidante, nos ayuda también a poder tener una buena salud y poder disfrutar también de nutrientes para nuestro cuerpo. Este ácido también está presente mucho, como lo había mencionado, en el limón, en la naranja, y es un buen conservante y antioxidante natural. Para añadirle un poco a la industria, ha podido como crear el sabor artificial, pero es mucho mejor cuando es puro. Voy a hablar también acerca del ácido málico, que también es otro de los ácidos nutricionales que nos ayuda a poder como obtener una buena salud. No sé si me ayudan con la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, este más que todo me gustó mucho porque este es un dicarboxílico, que es muy producido también en forma natural por el cuerpo humano. Nosotros también lo podemos producir. También se encuentra en los alimentos agrios o en ácidos de sabor. Cuando se come,
me gustó esta parte, cuando se come produce un sabor amargo, suave y persistente. La fuente más común de este compuesto es la naranja. Es muy cristalino, incoloro y soluble en agua. Creo que muchos han, o en algunos casos han hecho algún fresco jugo de naranja licuado y pueden observar que sí es muy soluble. El ácido málico, como dice acá, es un compuesto que se encuentra naturalmente en los alimentos y muy frecuentemente en frutas y verduras. Lo ideal es para poder como tratar la fatiga crónica y los dolores musculares y en los tejidos, ¿verdad? Entonces, como lo menciona acá, nos ayuda también para poder ayudarnos a nuestro organismo. Creo que no hay mejor cosa que poder comer algo puro. Luego está también el ácido tartárico. Este ácido es un ácido que viene también que es orgánico, perdón, que pertenece a la categoría de alfa hidroxiácido. Se encuentra muy mayormente en la uva y ellos también hacen extractos de ello, perdón, de este ácido, se puede extraer ese jugo. También del tamarindo. Presente también en algunos plátanos, cítricos y otras demás frutas. Me llama la atención mucho que se utiliza en la fabricación exclusiva de los vinos. Entonces, en este caso, el ácido tartárico nos puede brindar como esos ricos vinos bastante vendibles en la industria y hay no solo de uno, sino de varios tipos. Aparte, todo depende de la conservación. Para continuar, voy a hablar acerca un poco del ácido nicotrínico, otro de los nutrientes que nos ayuda para nuestro componente y el más conocido como vitamina B3. Entonces, este ácido, como lo dice acá, la vitamina B3, la niacina, el ácido nicotínico o vitamina PP, es una fórmula, perdón, en su fórmula compuesta es C6H5NO2. Es una vitamina que a muchos nos está ayudando para poder tener un metabolismo bastante saludable. Contiene también coenzimas, que son la NAD y la NADP, y es absorbida mucho en difusión pasiva. No se almacena porque no sé si en algunos casos, cuando nosotros como partimos un banano, se empieza a oxidar. Entonces, por eso no es muy recomendable poderlo como almacenar. Y me gusta mucho porque nos ayuda también a poder como tener más nutrientes en los huesos, en nuestros órganos y podemos también disfrutar de una buena salud. Así que muchas gracias. Sigue mi compañero Brian que nos va a continuar hablando acerca del ácido sórbico. Sí, muchas gracias, Catherine. Yo seguiré con la continuidad de el tema que estuvo tocando la compañera Catherine, que fueron ácidos nutricionales, y está el ácido sórbico. El ácido sórbico es empleado como agente microbiano en la industria alimentaria. Específicamente actúan como agente fungistático. Esto quiere decir que tiene una función de reducir el desarrollo de los hongos, del moho y levaduras en salmonera, mejorando la vida de mercado del alimento. Esto lo podemos encontrar en diferentes productos comerciales, de esos que se venden en supermercados y etcétera, para mantener la vida de los productos. El ácido sórbico es un conservante que se utiliza en una variedad de cosméticos y productos de cuidado personal para prolongar la vida útil, prevenir la contaminación microbiana. Es un compuesto orgánico claramente natural. Tiene también conocido como cerbol de cazadores. Este nombre se le dio porque en las antigüedades utilizaban el ácido sórbico extraído de un árbol eh, de, de frutas, pero frutas verdes, específicamente
un árbol, la verdad no conseguí más información sobre esto, pero eso es la historia. Es el único ácido permitido como conservador alimentario. Esta se encuentra en bebidas refrescantes, sales, aceitunas en conserva, pastelería, galletas, mermeladas, mayonesas y claramente, como fui antes mencionado, se encuentra también en productos cosméticos. Estos pueden en parte, se parten cuando el producto se expone a altas temperaturas. Altas temperaturas, muchas de estas enzimas se inactivan porque se forman enlaces covalentes entre el ácido sórbico y sus grupos sulfurhídricos. Seguiré continuando con otro ácido. Bien, muchas gracias. Continuando con los ácidos nutricionales, nos encontramos al glutámico, el ácido glutámico. O su forma ionizada, GLU, es aminoácido, clave en el metabolismo, que se encuentra presente naturalmente en los alimentos y puede ser adicionado como aditivo alimentario bajo la forma de GMS, que quiere decir glutamato monosódico. Y su papel como tal es la degustación de alimentos para hacerla más placentera mediante la estimulación del gusto umami. El ácido glutámico puede ayudar al nervio intercambiar, enviar y recibir información con otras células. Está en estudio por su capacidad de reducir o prevenir el daño que le produce a los nervios algunos medicamentos contra el cáncer. También se llama ácidos L-glutámicos. Tiene un papel muy importante en la salud, ya que en el crecimiento y mantenimiento celular. Claro que previenen muchas cosas. Creo que es uno de los ácidos más importantes porque previene la hiperplasia postámica benigna. Interviene en el transporte de los nitrógenos en los órganos. Actúan como estimulante del sistema sistema inmunológico y ayuda a la energía para el cerebro. También tiene sus deficiencias, que entre ellas se encuentran, o sea, es cuando tenemos menos cantidad de ácido glutámico, producen problemas de aprendizaje, alteraciones en el sistema nervioso, falta de reflujo y baja concentración. Este ácido glutámico lo podemos encontrar en carnes, pescado, huevo, productos lácteos, los tamalitos que nos vamos a comer ahorita en Navidad, en maíces y en nueces. Como siguiente ácido nutricional, nos topamos con el aspartico, el ácido aspartico. El ácido aspartico o su forma ionizada, aspartato, es un aminoácido no esencial. ¿Qué quiere decir con no esencial? Que el mismo cuerpo la produce y no es necesario que lo busquemos en diferentes alimentos, que participan en la síntesis de proteínas, actúan como neurotransmisores y, al igual que los demás aminoácidos, se puede encontrar en sus dos formas isómeros, D y L, que generalmente la D, aspartático, lo utilizan bastante los deportistas porque esto les brinda más hormonas, hormonas musculares,
Y esto ayuda para que tengan más energía y tengan más resultados en su deporte. También recibe un nombre de ácido asparagínico. Como siguiente ácido nos encontramos el ácido oxálico. El ácido oxálico se encuentra en muchos alimentos. Suele decirse que es perjudicial porque interfiere en la absorción de algunos minerales como el hierro, el calcio y el magnesio, y contribuye supuestamente a la formación de cálculos renales. El ácido oxálico es un polvo o sólido cristalino, como la arena o la sal, si se podría decir así. Inodoro, de incoloro o blanca. Se utiliza como agente desoxidante. Esto quiere decir que lo utilizan también para limpiar metales, óxido de metales, y esto ayuda para limpiar eso, para limpiar los radiadores y para quitar muchas manchas de tinta. Después nos encontramos el ácido succínico. El ácido succínico se encuentra en muchos alimentos. Suele decirse que es perjudicial porque interfiere en la absorción, perdón. El ácido salicílico es un integrante utilizado en la industria de los alimentos, principalmente para otorgar sabores a los productos. Entre las aplicaciones más comunes se encuentran en la sopa líquida, en las botanas de base de papas. El ácido succínico tiene una acción antiedad. Esto generalmente lo utilizan en cosméticos, claramente, que inhibe las enzimas involucradas en la degradación del colágeno, manteniendo la hidratación de la piel y combatiendo de esa manera las arrugas. Y entramos ya a los ácidos grasos. Estos ácidos grasos claramente son en las mantecas. Los ácidos grasos saturados, también en grasas saturadas, son ácidos carboxílicos. Son ácidos carboxílicos de cadena larga, sin dobles enlaces. Esto quiere decir que son cadenas solamente de un enlace. Entre sus átomos de carbono se encuentran presentes en los lípidos, raramente libres y casi siempre esterificados al glicerol, eventualmente a otros alcoholes. Son generalmente de cadena lineal y tienen un número de átomos de carbono. La razón de esto es que en el mecanismo de los eucariotas, las cadenas de ácidos grasos se sintetizan y se degradan mediante la adición y alimentación de unidades de acetato. Hay excepciones, ya que se encuentran ácidos grasos de número impar de átomos de carbono en la leche y grasa de los rumiantes. Producen del metabolismo bacteriano del rumen y también en algunos lípidos vegetales que no se utilizan comúnmente para la obtención de aceites. De los ácidos grasos saturados, cabe destacar que se diferencian de los insaturados en que todos los enlaces entre dos átomos de carbono son sencillos. Solamente tienen un enlace, así como se lo mencioné anteriormente, mientras que en los ácidos grasos insaturados aparecen un doble enlace. La cadena hidrocarburada repleta de hidrógenos, por lo que todos los enlaces entre sus átomos de carbono son simples, sin ningún doble enlace, lo que se traduce en la estructura rectilínea de la molécula.
Los ácidos grasos saturados son más comunes en los animales. Tienen un punto de fusión más elevado que sus homólogos insaturados, por lo que son sólidos y que están a temperatura ambiente. Estos ácidos saturados, como les iba explicando, tienen solamente un enlace. Esto hace de que sea más dañino para la salud, ya que cuando lo ingerimos no puede romperse solamente un enlace, y como es sólido afecta y se consume en nuestro cuerpo. ¿En qué grasas o aceites vegetales? Algunos aceites vegetales, como el aceite de palma, el aceite de coco y el aceite de palmiche, también contienen grasas saturadas. Estas grasas son sólidas a temperatura ambiente. Una dieta alta en grasas saturadas incrementa la acumulación de colesterol en las arterias. Como les iba explicando, se produce un problema dentro de nuestro cuerpo y gracias a estas grasas que solamente tienen un enlace, no se rompen, a diferencia de las grasas insaturadas, y se encuentran en ellos. Gracias, Brian. Bueno, mi nombre es Elena y vamos a continuar con el tema con ácido láurico. Este ácido, denominado también ácido dodecanoico, es un ácido graso saturado de cadena de 12 átomos de carbono con un ligero olor a jabón. Se encuentra en las semillas de diferentes tipos de palmeras. Se encuentra relativamente abundante en el aceite de semillas de palma y de coco y se creen que poseen propiedades antimicrobianas. Entre los mecanismos que pueden justificar tal propiedad se cita que tras su consumo se metaboliza el láurico transformándolo en monolaurina, que tiene propiedades frente a los virus cubiertos de lípidos, a tales como el VIH, herpes, influenza, sarampión, bacterias gram negativas, protozoos tales como sarampión, bacterias. Se encuentra en cierta proporción en la leche humana, en la leche de vaca, así también como en la leche de cabra. El ácido láurico también tiene principales aplicaciones como materia prima en fabricación de productos de limpieza, jabones, detergentes, perfumes y aromas. El siguiente ácido mirístico. El ácido mirístico es un ácido graso con fórmula química C14H2 O2, también llamado ácido tetracanoico. Es un ácido graso común saturado. Un miristato es la sal o ester del ácido mirístico. Recibió su nombre por la nuez moscada y su manteca tiene un 75% trimistina, un triglicérido compuesto por 3 moléculas de ácido mirístico. Además de la nuez moscada, este ácido se encuentra en el aceite de palma, manteca y spermaceti y en fracciones cristalizadas de grasa de ballena. También es utilizado para la síntesis de aroma para jabones cosméticos. Se dice que es un ácido graso por poseer una larga cadena de hidrocarbonada que le confiere aspecto oleoso. La cadena se encuentra extendida linealmente, pero en forma de zigzag, debido a los ángulos del enlace tetradídricos de carbono. El ácido mirístico tiene una desventaja que es uno de los ácidos grasos saturados que ejercen mayor efecto heterogénico. Eso significa que permite que aparezcan depósitos de grasa en las paredes de las arterias, lo que conduce a su calcificación y pérdida de elasticidad. El ácido palmítico, ácido hexadecanoico o palmitano, es un ácido graso saturado de cadena media formado por 16 átomos de carbono. Es un sólido blanco que se licúa a unos 63.1 grados Celsius, su fórmula química. El ácido palmítico es principal ácido graso saturado presente en el cuerpo del ser humano, así como en su dieta, constituyendo aproximadamente un 60% de la misma. Es el más abundante en las carnes, grasas lácteas, mantequilla, queso y nata, en los aceites vegetales como aceite de palma, un 44% de su grasa total.
el aceite de coco y el aceite de oliva en 8 al 20% de su grasa total. Los ácidos grasos insaturados son ácidos carboxílicos de cadena larga con uno o varios dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Los ácidos grasos son componentes de lípidos de reserva y lípidos de membrana. Generalmente los ácidos grasos naturales son de cadena lineal y poseen un número par de átomos de carbono. Si son saturados, no llevan ningún doble enlace en su cadena. En cambio, los ácidos grasos insaturados poseen dobles enlaces y pueden tener una o más insaturaciones dobles. Los dobles enlaces están generalmente separados por un grupo metileno, por lo que no son conjugados. Se encuentran en general en la configuración, o sea, los átomos de carbono contiguos están orientados hacia el mismo lado y generan con ello una doblez en la cadena del hidrocarburo. La posición de la insaturación, doble enlace, se indica a veces con la letra griega omega y un número omega. Omega 3, omega 5, omega 6, el número designa en qué enlace se encuentra la insaturación. Contando desde el final de la cadena, omega es la última letra del alfabeto griego y por lo tanto indica que hay que empezar a contar el final. Los ácidos grasos son esenciales que deben ingerirse en la dieta. Ambos tienen importantes funciones en el organismo al ser precursores de las sustancias como prostaglandinas, leucotrienos y prostalacinas que intervienen en la regulación de la presión sanguínea, la función renal, la coagulación o la inflamación. Están presentes en alimentos de origen animal y vegetal y la mayoría de los aceites vegetales, esencialmente el de oliva, el de colza, son ricos en estos ácidos grasos. También en semillas, frutos secos contienen cantidades significativas. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado de la familia de los ácidos grasos omega 9. Está presente principalmente en los aceites de origen vegetal, como el aceite de oliva, el de aguacate, el de cártamo, o el de canola. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9, típico de los aceites vegetales, como el aceite de oliva, cártamo, aguacate, etc. Ejerce una acción beneficiosa en los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Su fórmula química molecular, o bien desarrollada, la podemos ver ahí en la diapositiva. Su nombre UPAC es ácido cis-9 octadenoico y su nombre de taquifrografía de lípido es 18 1 cis-9. También existe isómero trans 9, el ácido ládico. La forma saturada de este ácido es ácido esteárico. El ácido linoleico es un ácido graso esencial muy frecuente en aceites vegetales, en la grasa animal. Es más conocido de los ácidos grasos omega 6 y cumple funciones destacables en el crecimiento y el desarrollo. El cuerpo usa el ácido linoleico para obtener energía y producir ácidos grasos y omega 6, como el ácido araquidoico. Es tal su importancia que su déficit puede causar problemas como lesiones cutáneas o retraso del crecimiento, aunque su exceso puede tener efectos inflamatorios e incrementar el riesgo cardiovascular en la presión sanguínea. Siguiente. El ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado con múltiples utilidades y funciones en las formulaciones más efectivas y contrastadas de este ácido en la creación de productos de limpieza, artículos químicos, componentes farmacéuticos, entre muchos. Este ácido tan solo se encuentra en determinados vegetales tales como soya, el girasol, la calabaza, el maíz o también el algodón. Responde a la fórmula C18H3O2, que corresponde al ácido monocarboxílico de la cadena lineal con 18 átomos de carbono y un doble enlace en posición 9 y 12. Tiene un contenido de ácido linoleico que oscila entre un 75 a un 70%. Siguiente, por favor.
Linoleico omega 3, el ácido es un ácido graso poliinsaturado omega 3 formado por una cadena de 18 carbonos con 3 dobles enlaces. Para el isómero está en la posición 9, 12 y 15. Dado el elevado número de insaturaciones que presenta, se trata de un ácido graso insaturado fácilmente oxidable. Para comercialización de aceites ricos en este ácido graso, se suelen añadir antioxidantes como vitamina E, polifenoles, su fórmula química, como la podemos ver. Son un grupo de ácidos grasos polisaturados de cadena larga y de cadena muy larga que se encuentran en alta proporción en los tejidos de pescado azul y ciertos mariscos y en algunas fuentes vegetales tales como aceite de soja, como ya lo mencioné. Han demostrado experimentalmente que el consumo de grandes cantidades de omega 3 aumenta considerablemente el tiempo de coagulación en la sangre, lo cual explica que que hay comunidades, por ejemplo, como los japoneses que consumen altos grados de omega 3, la incidencia de ellos en enfermedades cardiovasculares es sumamente baja por el consumo alto de grasas omega 3 en esa población. Siguiente. El ácido araquidónico, sí, perdón. El ácido a menudo es un ácido graso polisaturado de la serie omega 6 formado por una cadena de 20 carbonos con 4 dobles enlaces en las posiciones 5, 18, 11 y 14. Por esto es un ácido, como podemos ver ahí su fórmula. El siguiente diapositivo. Los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa polisaturada. Necesitamos estas grasas para fortalecer las neuronas y para otras funciones importantes. Estos ácidos ayudan a mantener el corazón sano y protegido contra accidentes cerebrovasculares. ¿Qué pasa si hay déficit? Los síntomas más evidentes que produce la deficiencia de estos ácidos grasos incluyen alteraciones en la piel, con erupciones secas y escamosas, retraso en el crecimiento de los bebés y niños, y mayor riesgo de infección en la mala cicatrización de heridas. Podemos utilizar estos ácidos para prevenir enfermedades y tener una mejor salud. Los ácidos grasos omega 6 se encuentran en todas partes del cuerpo, ayudan con la función de todas las células, pero demasiados ácidos grasos omega 6 pueden cambiar la forma en que reaccionan las células y tener efectos nocivos en las células del corazón y los vasos sanguíneos. Cuando se consumen con moderación y en lugar de la grasa saturada, los ácidos grasos omega 6 pueden ser buenos para el corazón y parecen brindar protección contra las enfermedades cardíacas. El omega 9 reduce los niveles de colesterol y fortalece el sistema inmunológico. También se conoce como ácidos oleicos o grasas monoinsaturadas. Mientras tanto, se ha demostrado que el ácido omega 9 puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. El omega 9 reduce los niveles de colesterol y fortalece el sistema inmunológico. También se conoce como los ácidos oleicos o grasas monoinsaturadas. Mientras tanto, se ha demostrado que los ácidos grasos o omega 9 pueden contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Aquí podemos ver algunos de los derivados de los ácidos ésteres y aminas medicinales, como por ejemplo las mantequillas, los cítricos, el plátano, canela, frutas, uvas, mora, durazno, melocotón, pera, piña, lavanda, frambuesas y etc. Los beneficios efectivos adversos de los ácidos. Tenemos algunos. Este es un ácido acetil salicílico. La terapia con este ácido acetil salicílico es muy común para personas con
EAC o con antecedentes de accidentes cerebrovasculares. Si alguna vez han ido o alguna persona ha sido diagnosticada con este tipo de enfermedad, más que todo el médico le va a recetar en una dosis diaria de unos 75 a 160 miligramos de este medicamento. Se le recomienda una dosis diaria de 81 miligramos para cada persona. Se recomienda con frecuencia la receta con otros médicos antiplaquetarios. El ácido salicílico puede reducir el riesgo de tener un ataque cardíaco y un accidente cardiovascular isquémico. Sin embargo, se utilizan los medicamentos no se utiliza mucho por mucho tiempo estos medicamentos. También porque produce un riesgo de un sangrado estomacal, además de ser un analgésico, antipirético y un antiinflamatorio. El ácido salicílico también posee un efecto inhibidor de la agresión plaquetaria. Las plaquetas son un elemento de nuestra sangre que tiende a unirse o formar coágulos o trombos que pueden tapar o obstruir nuestras vías sanguíneas o nuestras venas y arterias. También salicilato de metilo es un analgésico, antiinflamatorio, antipirético y revulsiva. Se utiliza en cremas o tópicos, en lociones, como irritantes cutáneos, en preparaciones rubefacientes. El salicilato de metilo, es un químico de olor o gautería. Se encuentra en muchos productos de venta libre, incluso en cremas para los dolores musculares. Está relacionada con los ácidos acetilsalicílico. Los efectos adversos del salicilato de metilo, los síntomas incluyen mareo, tinus, sudoración, náuseas y vómito, dolor de cabeza, confusión. Puede ser también controlado reduciendo la dosis, asimismo debido al contenido del mentol. También el medicamento produce dolor abdominal grave, náuseas, vómito, vértigo, ataxia, somnolencia y el coma. El salicilato de fenilo alivia los dolores articulares, reumáticos, artríticos y musculares. Las indicaciones de peligro, H315 provoca irritación cutánea. También la H317 que puede provocar una reacción alérgica en la piel. La H319 provoca irritación ocular grave. Y la H411 es tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. La lidocaína es un analgésico local. Se usa para tratar el dolor de la boca o garganta adolorida o irritación, a menudo asociada con las quimioterapias para el cáncer y ciertos procedimientos médicos. Las principales reacciones adversas pueden clasificarse en neurológicas, que son el vértigo, euforia distraída, nerviosismo, parentetismo, temblor, visión borrosa, tinus, ataxia, confusión mental, depresión respiratoria y en grandes dosis convulsiones. En las digestivas es náuseas y vómitos. La procaína. La procaína es un medicamento que pertenece al grupo de anestésicos local de tipo éster y está indicado para anestesiar local por infiltración de dolor, por heridas en cirugía, quemaduras o abrasiones en las cirugías menores más que todo. Y
anestesia por bloqueo nervioso periférico. Consiste en inyectar el analgésico sobre los nervios. Mareo, esos son los efectos adversos. Mareo, desvanecimiento o desmayo, el dolor de cabeza, rigidez en el cuello, dolor en la espalda, nerviosismo, inquietud, ansiedad, visión borrosa, tintineo en los oídos, temblores o tics musculares. La acetaminofén, bueno, este es uno de los que más hemos conocido. El acetaminofén es un medicamento común para aliviar el dolor ligero o moderado de cabeza o dolores musculares o periodos menstruales, resfriados, garganta irritada, dolores de muela, dolores de espalda y reduce también la fiebre. Se experimenta algunos de los siguientes síntomas cuando se produce una dosis alta de acetaminofén y debemos llamar inmediatamente al médico o buscar un tratamiento en una sala de emergencias rápida. Y estas son la piel roja, de escama o con ampollas, sarpullido, urticaria o picazón. El ibuprofeno. El ibuprofeno de venta libre se utiliza para reducir la fiebre y aliviar los dolores menores de la cefalea, dolores musculares, artritis, periodos menstruales, resfriados comunes, dolor de muela, dolor de espalda. El ibuprofeno pertenece a una clase de medicamentos llamada AINE. El ibuprofeno puede provocar efectos secundarios. Informes a su médico de cualquiera de los síntomas que pueda presentar, si son graves o no, desaparecen. El estreñimiento, diarrea, gases o distensión abdominal, mareos, nerviosismo o zumbidos en el oído. La naproxeno. El naproxeno es de venta libre, se usa para reducir la fiebre y aliviar los dolores leves de la cefalea, dolores musculares, artritis, periodos menstruales, resfriados comunes, dolor de la muela o dolor de la espalda. El naproxeno pertenece a una clase de medicamentos llamado también como el ibuprofeno, AINE, y el naproxeno puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico de cualquiera de los síntomas que pueda presentar, que a continuación son el estreñimiento, gases, sed excesiva, dolor de cabeza, mareos, aturdimiento, somnolencia, dificultad de conciliar el sueño o mantenerse dormido. Bueno, en conclusión, los ácidos carboxílicos son compuestos base en una gran variedad, entre los cuales se encuentran los ésteres, aminas, cloruro de acilo, anhídridos de ácido. Están presentes también en algunos alimentos saturados e insaturados, como por ejemplo la mantequilla o la leche. Los ácidos carboxílicos son compuestos de gran importancia para el hombre, ya que además de estar presente en los alimentos que contienen las proteínas desdobladas por el cuerpo humano para provocar su energía, están presentes en el proceso de fundamentación del organismo, como por ejemplo en el ciclo de Krebs. Además de ser parte de algunas moléculas importantes para el organismo, tales como los aminoácidos, los cuales son participantes en la síntesis de las proteínas del cuerpo. Bueno, esto ha sido todo por nuestra presentación. Espero que les haya gustado.